Mm. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, líderes. Mis disculpas nuevamente por el retraso, Claro, pero yo siempre he oído que no, que eso no ya se estamos por puede. acá. Ujú. Vamos a ver. Mientras los demás van accediendo, permítanme entrar al aula virtual para entonces de inmediato. Ya. Bueno. Ya me imagino pueden estar visualizando mi pantalla. Ok, líderes. Entonces, ya estamos por acá. Hemos habilitado las unidades que vamos a ver esta semana, ¿bien? Prácticamente el pasado lunes, perdón, nosotros iniciamos la publicación del contenido y ya está disponible esta unidad que es la de orientación, la unidad general, en la cual pueden encontrar las diferentes orientaciones que pueden utilizar para lo que es iniciar la sesión en el aula virtual. Ya estos temas ustedes seguramente lo manejan que han venido cursando el básico y el intermedio. No sé si hay alguien acá de nuevo ingreso, alguien que este sea su primer curso conmigo, que no haya tomado el básico, el intermedio. Es importante, si hay alguna persona nueva, me lo deja saber para así, si tengo que hacer algún ajuste ahí, lo vemos. Entonces, eh, a ver, viene por acá Indira también. Bien, entonces básicamente estos son instructivos que les van a ir ayudando a ustedes precisamente a cómo cargar las asignaciones, cómo participar en los foros, cómo colocar su foto de perfil, los que no la tengan. También esto le va a servir de mucha ayuda. Bien, entonces les dejo esto por acá. Nuestro enlace de WhatsApp es este que está aquí y el enlace al encuentro sincrónico, que es este que hemos compartido por acá. Adicional a esto, les he compartido un correo electrónico con estas informaciones en detalle, con los enlaces que precisamente van a ir utilizando. En cuanto al cronograma, este cronograma creo que no es el que le corresponde a ustedes. Sí, es este, lo que pasa es que tiene otro nombre, pero sí es este. Bien, este es el cronograma que vamos a estar trabajando. Este es el rango de fechas por semana. En la semana que estamos cursando en este momento, vamos a trabajar este contenido que tenemos acá. Y este contenido va a ir siendo acumulativo, las actividades que van a ir realizando. Esta primera semana viene siendo más como una semana de nivelación. Hay mucho contenido del que vimos en intermedio, en el cual vamos a ir viendo cómo mejorarlo, algunos puntos de mejoras que quizás no vimos en el intermedio, que lo van a visualizar en esta primera semana. Ya para la segunda semana vamos a trabajar la parte de consolidación de datos, trabajar mucho con lo que son las bases de datos.
y vamos a trabajar con macros grabados. Bien, habilitar la pestaña de macro, utilizar la grabadora de macros, crear macros. Pues lo que busca precisamente este curso avanzado es que ustedes puedan profundizar su conocimiento en el uso de macros. Aunque en el módulo básico, en la última unidad, trabajamos un poquito de macros grabados y precisamente lo que buscamos en esta unidad 4 es, como en este caso, repasar un poquito ese conocimiento que vieron en el básico. Y si no lo recuerdan, pues entonces aquí aclarar. Ya para la tercera semana vamos a empezar a trabajar con macros programados. Bien, y este es el fuerte del curso realmente. Pues aquí se van a colocar esas bases que les van a servir a ustedes para continuar desarrollando diferentes soluciones en ambiente macro. Bien, tanto la unidad 5 como la unidad 6 vamos a trabajar específicamente en esas 2 semanas todo lo que es macro programado. Y en este escenario vamos a trabajar con lo que se llaman ambientes controlados. ¿Qué quiere decir un ambiente controlado? Que ustedes van a tener un ejercicio o varios ejercicios que van a tener solución. Bien, o sea, no son ejercicios que se los vamos a suministrar para que usted los desarrolle desde cero sin ningún conocimiento. No, vamos a ir avanzando y entonces le vamos a suministrar una actividad que usted va a ir desarrollando en un ambiente controlado. Esto es muy importante en el ambiente de desarrollo de macro, pues al ser un lenguaje de programación nuevo, bien, yo siempre digo, todo el mundo quiere aprender macro, pero cuando se toma con la realidad y si no tiene un ambiente controlado es mucho más complejo porque si estás intentando hacer algo y no tienes el resultado esperado, entonces puede como tender a frustrarte y a dejar eso de lado porque no te dio el resultado que esperabas. Entonces, si buscamos primero en esos primeros encuentros que ustedes puedan lograr conectar con lo que es un macro, ese mundo de programación, y que tengan resultados, y ya de ahí en adelante entonces ustedes puedan seguir profundizando. Bien, entonces esta es la agenda que tenemos para estas próximas 4 semanas y espero que les guste. Entonces, continuamos. En el área de ambientación tenemos nuevamente algunas actividades que ya ustedes han visto anteriormente, como el tema de los foros de socialización. Les pido encarecidamente acá su participación, aunque es el mismo foro de socialización, pues utilizo el mismo para todos mis cursos. Y ya me imagino que ya lo han visto anteriormente. Pero es importante participar acá y dejar su aporte. Veo que muchos lo han hecho y los que todavía estén pendientes, por favor, hacer su aporte por acá, por el foro de socialización. Ya acá, más abajo, foro de dudas, por si quieren aclarar las dudas por acá. Y también tenemos acá orientaciones y protocolos de participantes, que eso también lo hemos visto anteriormente. También está por acá. Bien. Entonces, en cuanto a las unidades, vamos a ver las unidades 1 y 2. En la unidad 1 vamos a trabajar el concepto de estilos de tabla y diferente a módulos anteriores, para cada una de estas temáticas que vamos a estar trabajando, específicamente en la unidad 1 y en la unidad 2 que vamos a estar viendo tabla y gráficos dinámicos, tenemos una guía didáctica que ha sido desarrollada específicamente para ese contenido. Les recomiendo desde ya crear su carpeta para ir guardando todo este contenido, incluyendo las actividades prácticas, ya que esto les va a ayudar mucho en el futuro, pues como ya saben, cuando finalizamos el curso, el mismo se desaparece de su perfil y la idea es que ustedes puedan continuar utilizando esos recursos. Entonces, guárdenlos y en una carpeta, si quieren compartirlo en su correo, para que así tengan diferentes fuentes desde donde hacer consultas. Básicamente en la unidad 1 vamos a trabajar las tablas, estilos y eliminar tablas. Como descripción general de las tablas, para que la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados sean más fáciles.
puede activar un intervalo de celdas en una tabla de Microsoft Excel. Una tabla normalmente contiene datos relacionados a una serie de filas y columnas de hoja de cálculo a las que se le ha aplicado un formato como tabla. Con las características de una tabla, puede administrar los datos de las filas y las columnas de la tabla de forma independiente a los datos de otras filas y columnas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, podemos agregar aquí lo que es el filtrado de datos, que lo hemos visto anteriormente, pero no como un formato como tabla, sino más bien simplemente como el filtrado de los datos. Y ya por acá empezamos a definir lo que es la fila del encabezado y demás puntos importantes, filas con bandas y demás. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la actividad práctica. Bien. Y aquí debajo se va mostrando paso a paso cómo crear la actividad práctica, cómo ir trabajando con el área práctica, cómo hacer el copiado de los datos, cómo aplicar el estilo de tabla. Todo ese proceso se va mostrando acá paso a paso. Adicional a la guía, tenemos por acá material audiovisual pregrabado que también les va a servir de apoyo para realizar las actividades. Cada unidad cuenta con material audiovisual pregrabado que les va a ir apoyando en el proceso. Eh, Aunque también en nuestros encuentros profundizamos un poquito más en cuanto a el detalle, ¿bien? Explicar un poquito más en detalle algunos conceptos. Entonces, como actividad de la unidad 1, que es esta que está por acá, es esta que está aquí, ¿bien? Tenemos el contenido que vamos a trabajar y de este lado tenemos las instrucciones, ¿bien? Las instrucciones. Entonces, básicamente, aquí nosotros queremos, se nos indica lo que debemos hacer. Por ejemplo, debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas de la hoja. Luego debemos aplicar tabla genérica a un grupo de datos. Entonces, ahí yo puedo venir acá. Yo tengo esta que está acá, puedo copiarla simplemente presionando control una vez la tengo seleccionada. Y cuando me paseo por acá por el borde, veo como que cambia mi cursor con un símbolo de más. Si justo en ese momento presiono el clic izquierdo y arrastro, él me hace una copia exacta de ese contenido. Repito, selecciono la celda, las celdas o el rango de datos. Con control presionado me paseo por acá, por el borde inferior. Y una vez estoy acá, presiono el clic izquierdo con control presionado aún. Y acá suelto el clic y luego suelto el control. Bien, de esa forma funciona este tema acá de duplicar. Pero sabemos que acá tenemos un issue, que es, por ejemplo, cuando yo hago este tipo de copia de datos, el ancho de la columna de destino se mantiene tal cual como estaba. Y si se fijan acá, hay datos que no se están mostrando correctamente. Si yo le hago doble clic acá, entre una celda y otra, una columna y otra, él me va a hacer ese trabajo de ampliarme la columna. Bien, en este caso son solamente 4, pero si tengo la necesidad de ampliar mucho más o si son muchas más columnas, realmente sería un poquito complejo para mí yo tener que hacer doble clic en cada columna. Entonces, para esto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente: selecciono desde las letras que representan la columna, las diferentes columnas que quiero ampliar, y con simplemente dar un doble clic acá en la última de la separación entre la selección y la siguiente columna, ya él automáticamente aplica ese doble clic a todas las columnas que yo tenía previamente seleccionadas. Bien, entonces podemos jugar con esto, dependiendo de la necesidad que se tenga. Igual, si agrego un contenido que es más extenso al que actualmente es más extenso en la columna, al hacer doble clic, él vuelve y cambia aquí el ancho de la columna. Y si elimino ese valor y hago doble clic nuevamente, él contrae nuevamente la columna. Bien.
Otra opción que podemos utilizar es al momento de yo copiar los datos, copiándolo de la manera tradicional, me ubico acá y puedo decirle en el pegado especial que quiero que él me haga un pegado manteniendo el ancho de la columna de origen. Todas estas son opciones de pegado, que ya lo vimos en el básico. Bien, pero aquí a modo de repaso. Esta ya cuando te pega el contenido, lo pega con el ancho de la columna de origen. Entonces ya aquí te ahorras ese tema del doble clic. Bien, entonces ya por acá tenemos los datos triplicados. Luego tenemos que aplicar la tabla genérica al primer grupo de datos. Entonces, básicamente, la tabla genérica yo puedo insertarla de dos formas. Por lo regular la insertamos por esta vía, dar formato como tabla y elegimos un formato de los preconfigurados. Pero también lo podemos hacer a través del formato tabla. Bien, también lo podemos hacer a través de este formato. Entonces, yo acá le digo que va a ser, por ejemplo, este formato. Otro punto importante. En este caso, para mí es fácil yo seleccionar todos los datos. Pero si tengo una base de datos o una tabla o un rango de datos que tiene cientos de registros, miles de registros, quizás yo seleccionarlos todos sea un poquito complejo para mí. Entonces, ¿qué yo hago? Me posiciono en uno de los cuadros que tiene ese cuadro de datos, ese rango de datos. Y cuando yo voy a insertar mi rango como tabla, él automáticamente hace una evaluación de la data e identifica que, por ejemplo, esos datos hacia la derecha llegan hasta acá. ¿Por qué? Porque él identifica este espacio en blanco. Al haber un espacio en blanco, rompe la cadena y ya la selección se queda hasta acá. Igual hacia abajo, haces el mismo ejercicio. Aquí hay un espacio en blanco, se rompe la cadena y ya él sabe cuál es el rango de datos real. Bien. Pero como en todo, puede que no sea exacto, puede que no sea algo 100% exacto. Eh, y se puede dar quizás un ejemplo de esto cuando las matrices no son exactas, o sea que tengo aquí la misma cantidad de filas que de columnas. Si tengo un escenario en el que tengo aquí quizás algunos registros más, pero acá no tengo la información, puede que en ese caso Excel diga, ¿qué hago? Entonces yo puedo también hacer la selección manual de todos los datos que yo entiendo. Bien. Cuando ya presiono aceptar, entonces él aquí coloca lo que es ese formato como tabla. Y si se fijan, al momento de yo presionar cualquier celda dentro de esa nueva tabla, a la derecha del menú ayuda me aparece el menú flotante con el que precisamente puedo cambiar las propiedades de dicha tabla. Bien. Ya por acá me pide aplicar tabla genérica, perdón, aquí, aplicar al segundo grupo de datos y cambiar el estilo. Básicamente sería lo mismo acá. Yo voy a insertar mi formato como tabla, le digo aceptar, y en este caso la idea es que nosotros poder cambiar aquí el estilo de tabla. En este menú flotante que nos aparece, yo puedo cambiar diferentes propiedades de esa tabla con simplemente dar un clic. Incluso por acá puedo decir si no quiero las filas con banda. La fila con banda es esto que está acá de que una es más oscura y una es blanca y esto si la quito, se le quitaron las bandas de color rosa. Bien. Si quiero, por ejemplo, una banda en columna en vez de filas, también lo puedo trabajar. La idea es que ustedes jueguen con esto, la última columna, la primera columna, si quiero como hacer énfasis en esas columnas, puedo jugar con eso. Si surge alguna duda, señores, en el proceso, siéntanse en la confianza de abrir su micrófono y pedir la palabra. Estamos por acá para apoyarle en cualquier duda que tengan. Bien. Entonces, eh, un punto importante acá es que cuando yo tengo objetos de este tipo, a este objeto yo puedo agregarle un nombre. Si se fijan acá en el menú flotante, en la parte izquierda, acá yo tengo un nombre que le puedo aplicar a eh, a esa tabla. A través de ese nombre yo puedo invocarla desde otra hoja. Por ejemplo, le digo acá tabla
MSP, presiono Enter, ya ese es el nuevo nombre que tiene esta tabla completa. Si yo abro una nueva hoja y acá le digo que lo que va a estar en esa celda va a ser igual a tabla, miren cómo me aparece aquí, tabla MSP. Le doy doble clic, presiono Enter y ya esa información que yo tenía acá pasa directamente acá. Si mañana yo tengo la necesidad de agregar un registro adicional, por ejemplo, Altagracia Raquel, 5010, miren cómo él automáticamente le pone el color. Bien, cuando yo vuelvo nuevamente a esa hoja, voy a ver que ya Altagracia está agregada. Lo que quiere decir que la actualización de esa información en esta hoja secundaria es en tiempo real. Bien. Entonces, puedo continuar jugando con esto. Si se fijan también acá en el diseño como tabla, yo tengo aquí la fila de total, la cual yo puedo seleccionar y aquí ella me totaliza con una fila aquí debajo. Y cada una de estas celdas yo puedo aplicarle funciones como estas que vemos por acá. Funciones de cálculo de promedio, funciones de recuento, funciones de contar, funciones de determinar el valor máximo, el valor mínimo, la sumatoria y diferentes funciones adicionales que puedo agregar aquí. Todo lo puedo agregar aquí con un simple clic. Pero este tipo de herramienta de totalizar es bueno colocarla cuando ya o sabemos que no vamos a ingresar muchos datos en la tabla o que no lo vamos a insertar con una frecuencia, que no sea muy concurrente. Pues si yo trato acá de insertar el 5011 de nos damos cuenta que él no lo incluyó dentro del grupo. Bien, no lo incluyó dentro del grupo y por ende no me actualizó acá tampoco. Bien. Entonces, ya yo teniendo la fila total, sí hay una forma de nosotros incluirlo. Si se fijan acá en la parte inferior derecha del 11, tenemos como una especie de mueca azul. Cuando me coloco el mouse acá, él se coloca con una doble flecha diagonal. Y si lo dejo presionado y arrastro, cuando lo suelto, él incluye este valor ya dentro de la tabla. Y de hecho, aquí no me lo contó porque está contando los de esta columna y esta columna fue la que yo dejé en blanco. Entonces vamos a agregarle un valor. Cuando presiono Enter, viene como sube a 12 automáticamente. Si ahora vamos a la hoja 1, sí podemos visualizar a Aarón Eduardo con recursos humanos en el registro 5011. Entonces, son algunos tips a través de los cuales podemos nosotros agregar registros a una tabla que ya esté totalizada. Bien. Entonces, ya hemos visto esta parte de acá, hemos visto el estilo como tabla, hemos visto aquí las propiedades también. Y vamos ahora a agregar lo que es la segmentación. Aunque no es algo que se tiene directamente en, en las instrucciones, me gusta siempre hacer énfasis en el tema acá del diseño de tabla de la segmentación. Pues la segmentación es una forma de nosotros poder filtrar la información con más facilidad. ¿Cómo lo hago? Simplemente tengo que determinar cuál es la columna en base a la cual yo quiero hacer, eh, cuál yo quiero que, en base a cuál yo quiero filtrar. Por ejemplo, si aquí yo le digo insertar segmentación, me va a aparecer un cuadro con los diferentes encabezados de esta tabla. Bien, entonces aquí yo le digo, va a ser en base al departamento. Le decimos aquí aceptar. Y aquí me va a aparecer un bloque a través del cual yo puedo seleccionar cuáles son esos eh, nombres que yo quiero visualizar específicamente de esta tabla. Entonces, si yo le digo aquí, por ejemplo, compras, aquí se muestran todos los de compra. Y muy importante, si se fijan aquí, el número cambia. Dependiendo de lo que se esté mostrando, él va a ir haciendo un recálculo de lo que se esté mostrando en ese momento. Entonces,
esta función es mucho más fácil que nosotros venir por acá, seleccionar uno, seleccionar otro. Entonces, con mucha facilidad yo puedo ir haciendo cambios sin mayor complicaciones. Ah, tengo la necesidad de agregar varios a la vez. Aquí tengo la selección múltiple, lo selecciono y aquí puedo indicar, bueno, recursos humanos, compras, no quiero ventas y aquí puedo ir jugando con todo esto. Bien. Entonces, importante. Ok. Entonces, ya la tercera opción, que es esta que está acá, aplicar eh, la tabla genérica al grupo de datos y eliminar la tabla sin borrar el formato. Básicamente acá lo que vamos a hacer es, ustedes tienen quizás una necesidad puntual de agregarle un formato a esto que está acá. Tengo la necesidad de agregarle un formato rápido a ese rango de datos. Formato quiere decir unos colores, una combinación. Entonces, aquí yo puedo decirle, vamos a agregar el formato como tabla, pero yo no quiero que se me muestren esas pestañas a las que hace referencia aquí el filtrado, ni quiero que me aparezca como un formato como tabla. En ese escenario, yo lo que puedo hacer es colocar acá, colocarme aquí y pedirle acá que me convierta en un rango de celda. Conviérteme en un rango de celda. Entonces, cuando yo le digo aquí que me convierte en un rango de celda, entonces él me va a quitar la función de tabla. Si se fijan acá, yo no tengo aquí el, cuando yo lo selecciono acá, no me aparece a la derecha del menú ayuda el menú flotante que sí me aparece acá. Mírenlo aquí como me aparece como diseño de tabla. Aquí no me aparece. Bien. Y no tengo tampoco la parte de las opciones del filtrado de datos. Tampoco lo tengo acá. Entonces, eh, simplemente me quedé con el formato y con los datos ya aplicados con ese formato y no tengo formato eh, de tabla. ¿Alguna duda, aclaración sobre este punto en particular? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto. Entonces Maestro, vamos a buenas poner... noches. Hola, ¿Me bienvenida. escucha? Sí. Pamela por aquí, disculpe la tardanza. Una duda, como Perdón. no estuve desde el principio y ya había hecho la práctica, pero tenía esta pequeña duda y veo que usted le cambió de color. ¿Le podemos cambiar el color entonces a los 3 ejemplos que usted pide? Bueno, sí, son 3. Sí, claro, pueden utilizar el color que gusten. No hay problema con esa parte. Porque como, Incluso, porque como en ujú, en el segundo mandato, usted pide darle formato a la tabla, pero no, creo que es así que dice, déjame ver. Aplique la tabla genérica, pero no me dice, por ejemplo, que le cambie el estilo ni nada de eso. Me surgía la duda si podíamos cambiar el estilo o simplemente seguiríamos el mandato al pie de la letra. no, pueden ser creativos. Acá realmente la idea es que, que puedan ser dinámicos, no hay problema con esa parte. De hecho, un punto importante, en este caso nosotros agregamos la segmentación, pero si se fijan acá, y aprovechando ahí su aporte, si se fijan acá, en la tabla que estamos controlando, estas que están acá están cambiando porque están en las mismas filas, bien, de esta a la cual le hicimos la segmentación. Pero si se fijan, la tabla madre que se está cambiando es en base a esta. Y esta tiene un color como rosa, ¿verdad? Y esta tiene, la segmentación tiene un color como azul. Entonces, cuando ya yo tengo seleccionado el objeto de segmentación, me aparece a la derecha de ayuda un menú flotante específico para yo dar formato a ese bloque. Bien, entonces yo puedo jugar con eso y decirle, bueno, mira, ya que la tabla es rosa, bueno, pues entonces vamos a poner también el bloque de segmentación también es rosa y así van como acorde a lo que estamos viendo. Y así tenemos una identidad visual más orientado a lo que estamos trabajando. Bien, aclarada su duda.
Entonces, siempre. Entonces, señores, ya con eso concluiríamos con la actividad de la unidad 1. Bien, vamos ahora a pasar a la unidad 2. En la unidad 2, igual tenemos nuestra guía, que es esta que está por acá. Por aquí también tenemos el material audiovisual pregrabado, que es este que está por acá, y vamos a irlo viendo pasito a pasito. Bien, entonces, en cuanto a lo que es la guía de la tabla dinámica, esta guía, señores, es el que quizás no entendió bien claro el tema de las tablas dinámicas en el módulo intermedio, que vimos una breve introducción, no tan en detalle como en esta ocasión. Esta guía realmente le va a aclarar muchas cosas. Bien, pues en esa ocasión no teníamos como una guía tan detallada en intermedio sobre el tema de las diferentes tablas, de manera ilustrada inclusive acá, ¿bien? Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Las tablas dinámicas en Excel o tablas pivot son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian mucho, o sea, que tienen mucha frecuencia de cambio. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar, sí, y contar, sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permite cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Reportes flexibles. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero imagina la siguiente situación. Ya has creado un gran reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora tus superiores han pedido que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si fuera poco, después de terminar el segundo reporte, te piden un tercer reporte para comparar las ventas de los productos, pero ahora para cada ciudad del país. Es muy probable que tengas que empezar desde cero para crear los nuevos reportes. Afortunadamente, Excel tiene la funcionalidad de tablas dinámicas que ayuda a resolver este problema. Bien, entonces, una de las problemáticas que yo les planteé al inicio, que tiene el uso de tablas estáticas, es que, no sé si notaron, tuvimos que inicialmente triplicar los datos para luego ir aplicando el formato como tabla estático a cada uno de sus formatos. Y el rango de datos original o estándar que utilizamos al inicio no quedó tal cual, o sea, se le aplicó justamente a esos datos. En el caso de las tablas dinámicas, la idea es la siguiente. Bien, vamos a suponer que acá tenemos las diferentes tablas, el rango de datos con las diferentes tablas, con las diferentes columnas, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo las diferentes columnas, me solicitan un reporte, que es lo que dice este párrafo, para que seleccione en específico algunas columnas. La tabla dinámica, al momento de nosotros insertarla, se inserta de manera en blanco, como se muestra acá, y yo puedo ir asignando en qué posición de los bloques yo quiero los datos. Entonces, de esta forma yo puedo decir, bueno, mira, de esas 5 columnas, la ciudad, colocámosla de este lado, y luego producto en la parte superior, y luego las ventas de ciudad por producto acá debajo. Al final voy a tener que de esas 5 columnas, utilizamos 3 para crear nuestra tabla dinámica, pero el rango de datos queda intacto. El rango de datos se queda tal cual, de una manera tradicional, y esta tabla dinámica se crea o en un rango de celdas distinto en la misma hoja, distinto al rango de datos. O sea, si el rango de datos va desde A5 hasta F10, ya yo sé que mi tabla dinámica debe estar en un rango de datos diferente, si es en la misma hoja. Pero también puedo decirle a mi tabla dinámica que se agregue en una hoja nueva dentro del mismo libro de Excel. Bien.
Y aquí debajo se va mostrando el paso a paso sobre cómo usted ir haciendo la inserción de eh, la tabla dinámica como tal. Entonces, por acá tenemos el material audiovisual que precisamente lo que busca es apoyarles y con esto nosotros poder apoyarle en este sentido para que usted pueda ir siguiendo el paso a paso. De todas formas, lo vamos a estar realizando el día de hoy en nuestro encuentro para que reforzar y si surge alguna duda, precisamente, entonces precisamente resolverla en el momento. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Actividad 2. Actividad 2 es esta que está por acá. En esta ocasión debemos crear una tabla dinámica, dar formato de monedas en euro a los datos de la misma, crear un gráfico dinámico y aplicar segmentación de datos para que solo esté visible la información de 3 países. Luego, mover el gráfico dinámico a una nueva hoja en blanco y guardar el libro con el nombre de ejercicio 2. Bien. Entonces, básicamente, acá vamos a crear la tabla dinámica. Aquí tenemos el rango de datos. Y si se fijan, por ejemplo, si tengo la necesidad de insertar una tabla dinámica, tengo varias opciones. Aquí tengo la opción de tabla dinámica. La opción de gráfico dinámico está en la sección de gráfico, que es esta que está acá. Y si tengo la necesidad de insertar ambos elementos a la vez, entonces aquí debajo tengo tabla dinámica y gráfico dinámico. Para yo hacer esto, debo de estar posicionado acá en el rango de datos. Nuevamente, el mismo proceso, sin importar donde yo esté seleccionado dentro del rango de datos, él va a hacer un descubrimiento del rango que se va a utilizar precisamente para insertar dichos datos. Por ejemplo, gráfico y tabla dinámica. Acá sí puedo modificar el rango descubierto por él, por el asistente. Y acá debajo puedo decidir o elegir, seleccionar el rango de celda donde quiero que sea colocado esos bloques, si lo voy a utilizar en la misma hoja. O si voy a elegir una hoja nueva, como en este caso es lo que quiero, aquí lo tengo. Si se fijan acá se han insertado 2 bloques, uno para la tabla dinámica y otro para el gráfico dinámico. Según yo me posiciono encima de un bloque, me aparece tanto la tabla de campos dinámicos, que es de donde yo puedo seleccionar el encabezado de cada que representa cada columna dentro de los datos. Miren aquí, producto, cantidad, país, costo unitario. Acá lo tengo, producto, cantidad, país, costo unitario. Y en la parte superior a la derecha del menú ayuda tengo lo que es el menú flotante, específicamente orientado al objeto tabla dinámica. Bien. Si selecciono aquí el bloque del gráfico dinámico, pues las opciones flotantes que me van a aparecer van a ir dirigidas específicamente a este objeto en cuestión. Bien. Entonces, ya lo que nos queda por acá es nosotros ir agregando eh, los campos. Según la instrucción, acá nos dice tabla dinámica en formato de moneda, eso lo vamos a dejar de último, vamos a agregar primero los datos. Aplicar la función segmentación. Bien. Tabla dinámica y dar formatos de moneda, crear un gráfico dinámico. Ok, aquí yo lo tengo a mi libre albedrío, bien, o sea, puedo trabajar a mi gusto. O sea, yo puedo aquí decir producto, quiero ver las ventas y las quiero ver por país. Bien. La idea acá del tema de la tabla dinámica es que así como nosotros podemos agregar campos, podemos eliminar. Y va a depender mucho del enunciado o de la necesidad puntual que tengamos sobre un reporte en particular. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero ver las ventas por productos por país. Entonces, el país no debe faltar, pues en las instrucciones se nos dice que debe ser visible la información de 3 países.
Entonces, aquí yo tengo, si se fijan, según yo voy agregando campos, se va ajustando tanto en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico. Y eso es algo de las bondades que tienen este tipo de herramientas, pues automáticamente se actualiza en tiempo real. Pero si se fijan aquí debajo, la información se está mostrando quizás de una manera que no es la más agradable a la vista. Por ejemplo, aquí tengo diferentes dispositivos y los nombres de los países se repiten. Y a eso se refería la literatura cuando nos decía que podíamos hacer cambios prácticamente de manera inmediata. Cuando yo hice la selección acá arriba del producto del país, en el caso de las ventas, como son valores numéricos, él automáticamente la asigna a valores. Estos son 4 campos que nosotros utilizamos dependiendo cómo queramos mostrar la información. Los valores se van aquí debajo. Tengo aquí el eje, la leyenda. El eje representa las filas y la leyenda representa las columnas. Y tenemos también un filtro, pues si tenemos mucha información y queremos crear o configurar un filtro, por ejemplo, si yo tuviese aquí ciudades y también tuviese país, entonces yo con simplemente seleccionar en el filtro el país en el cual estoy, él me habilitaría las diferentes ciudades de ese país. Pero lo que queremos mostrar acá es que aquí con simplemente yo arrastrar este campo y colocarlo acá en esta leyenda, ya aquí el gráfico cambia completamente. Y la forma de yo ver la información cambia también completamente. Entonces, la idea es que aquí ustedes jueguen en cómo, de tal manera que ustedes puedan definir de qué forma se visualiza mejor la información, de qué forma es más digerible dicha información a la hora de mostrarla al público. ¿Sí? Entonces, ya si yo tengo acá este tema configurado, aquí yo puedo asignarle a mis datos el formato que me pidieron, que fue en este caso un tipo de moneda euro, ¿verdad? Algo como esto, y aquí yo lo tengo asignado y ya eso aplica también a mi gráfico dinámico. Si se fijan, aquí tengo los datos en mi tabla dinámica, que son los datos de origen, siguen intactos. Puedo agregar n cantidades de tablas dinámicas desde el mismo origen de los datos. Y si mañana tengo la necesidad de actualizar algunos datos, también se van a actualizar en mi tabla dinámica. Entonces, otra de las instrucciones que se nos piden por acá es, bueno, la parte de la segmentación de los países lo podemos hacer de varias formas. Si se fijan acá, yo tengo un filtro que podemos trabajar con él, dependiendo de si va a ser en este caso el dispositivo o los diferentes países. Simplemente con quitar uno de estos ya aquí se mostraría la información tal cual en base a lo que se nos está pidiendo. También podríamos insertar nosotros podríamos insertar acá una segmentación de datos, bien, en el cual yo pueda trabajar con esto. Aquí yo puedo insertar en el análisis de tabla una segmentación de datos y especificar en base a qué yo lo quiero hacer. Bueno, lo quiero hacer en base al país y entonces ya yo acá tengo mi segmentación de datos que puedo jugar con ella e ir seleccionando y miren cómo los gráficos van cambiando de manera prácticamente en tiempo real. Bien. Entonces, esa es la idea de nosotros ir jugando con la información. Entonces, ya teniendo esto, acá también puedes jugar con lo que es el diseño de la tabla, así como lo hacíamos en la tabla estática, también lo pueden hacer acá. Jugar con esto, los encabezados, las bandas, todo esto pueden jugar con esto. Y en el caso de mover el gráfico dinámico a una nueva hoja, podemos hacerlo con facilidad, simplemente haciendo un clic derecho sobre dicho gráfico. Y acá en el menú que nos va a aparecer tenemos la opción de mover el gráfico. Cuando lo seleccionamos, él nos va a pedir si queremos colocarlo en un objeto, como un objeto en esta hoja, o si queremos moverlo a una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Si le digo que me lo mueva, ya vemos que aquí él me creó una siguiente hoja, en base a la cual yo puedo jugar también con estas informaciones. Puedo cambiar mi formato del gráfico, el diseño, perdón. Puedo ir jugando con esto. Y si hay alguna información que es cambiada acá en el gráfico, por ejemplo, no quiero que se muestre el laptop,
ella se elimina de acá. Si voy a la hoja 1, donde está la tabla dinámica, ya yo no veo la lacto acá. Si vuelvo y la agrego por aquí, y de esta manera yo puedo jugar actualizando el gráfico o la tabla dinámica, y él automáticamente me va a permitir que se actualice el otro objeto. Bien, pues están de la mano uno con otro. Adicional a todo esto que hemos visto y los diferentes formatos que tenemos por acá, también yo puedo cambiar aquí en ese cambio que yo hice manual de producto y país. Con un simple clic acá, yo puedo hacer el cambio precisamente para lograr que se vea de manera diferente. Si quiero hacer una nueva selección del rango de datos o cambiar el tipo de gráfico, también puedo jugar con esto, precisamente para que la información se vea mejor. También podemos cambiar por acá las paletas de colores, como yo quiero que se muestren los colores, para que vaya acorde a la imagen corporativa que estemos utilizando, que hay diferentes. Se los dejo por aquí para que ustedes jueguen con esto. Y por acá tenemos el diseño, como yo quiero que se muestre la información. Adicional a esto, a estas diferentes opciones que yo tengo acá preconfiguradas o predefinidas, también yo puedo agregar acá a través del menú más que tengo aquí en la parte superior del gráfico. Todas estas son opciones. Puedo agregar un título de eje, que es este título que agregamos acá de este lado. Un título del gráfico, que también lo podemos agregar y editar. Una tabla de datos, que por lo regular se agrega aquí debajo. Si yo no quiero tener los datos visibles acá, lo puedo agregar como una tabla de datos. Pues, si se fijan, en el eje yo tengo una especie de rango de datos, un rango de valores, pero que no necesariamente aquí me muestra exactamente el que alcanza acá. Entonces yo puedo tener una tabla de datos a través de la cual yo pueda ir visualizando cuál es el valor real de cada uno. O si lo quiero tener de esta forma, también lo puedo hacer. Lo que pasa con esta forma es, si se fijan, como en este caso este valor es muy grande, distorsiona, rompe el formato que ya teníamos, y entonces en estos casos se ven como así, como muy comprimidos los valores. Y por acá también podemos jugar con lo que es la barra de error, podemos quitar lo que es la cuadrícula, si queremos quitar la línea de cuadrícula, que son estas que están acá de manera horizontal, la podemos remover o agregar. Y la leyenda, que viene siendo esto que tenemos por acá, si queremos darle como más espacio al gráfico para que sea más grande, entonces podemos eliminar algunos de estos valores, y precisamente aquí logramos eso. En un escenario como este, si queremos hacer cambios, entonces lo haríamos directamente en la tabla dinámica, y ese cambio entonces se va a ver reflejado automáticamente en el gráfico dinámico. Bien, entonces esto es lo que deben trabajar. Bien sencillo, nada complejo hasta el momento. Viene siendo como una unidad así como de ir ambientando, de nivelación. Bien. Y lo que buscamos precisamente es que ustedes hagan sus aportes por acá. Van a colocar esa actividad aquí. Luego tenemos un foro de dudas acá por si tienen dudas. Y vamos a colocar también aquí debajo la grabación de nuestro encuentro, de este encuentro que está siendo grabado. Cuestión de que ustedes puedan más adelante consultar si tienen alguna duda. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, pues entonces a trabajar, y nuevamente les pido disculpas por el retraso, y espero que todo haya quedado claro. Si surge cualquier novedad, cualquier duda, por favor, estamos atentos en el grupo de WhatsApp y en los foros también. Estamos a la orden. Entonces ya saben, a partir del próximo 18 estará abierta las unidades 3 y 4. El próximo lunes vamos a estar abriendo las unidades 3 y 4 para los que quieran irlas revisando antes de nuestro encuentro el próximo miércoles. Es todo por el día de hoy. Pasen buenas noches y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, maestro. Igual para usted. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye.